Vamos a ir a Lucas en esta mañana, capítulo 22, versículo 47. Continuamos con el Evangelio de Lucas, que ya está casi terminando. Nos queda un capítulo. Ahora, les dejo de motivo de oración también una bendición. Al terminar Lucas, estamos viendo de dar Mateo. Vamos a continuar con el Evangelio de Mateo y así completamos los 4 evangelios. Hemos dado Marcos, hemos dado Juan, hemos dado ahora Lucas y continuamos con Mateo. Amén. Es estar centrado en el Evangelio. Vamos a comenzar al término de Lucas con Mateo. Obviamente en medio de dar Mateo va a haber en los veranos que vamos a dar algunos estudios especiales, como hemos dado las 7 cartas del Señor a las iglesias de Éfeso, de Asia, y hemos dado Hechos también, pero nos vamos a centrar en Mateo al terminar Lucas. Pero esta mañana vamos a Lucas, capítulo 22, y ya estamos entrando en el arresto del Señor. Yo le voy a leer la versión Las Américas, dice versículo 47, vamos a leer y luego vamos a orar. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle, dice Las Américas. Versículo 48 de Lucas 22. Pero Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cuando ellos le rodearon a Jesús, vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo: Deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Esa es la versión de las Américas, para complementar la versión 60 que todos tenemos. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto y todo lo que hemos aprendido con los evangelios. Estar sumergidos en la persona de Cristo, estar, Señor, dando el evangelio es un privilegio, Señor. Estamos aquí en terreno santo, ya entrando a la cruz, a tu entrega, Señor. Y hoy tenemos la cena también, que realmente esto prepare nuestro corazón, también convierta a los que están muertos espiritualmente y tú obres, Señor. Oramos, soy un vaso frágil, Señor, de barro aquí adelante. Oramos que tú guíes tu texto y tú cumplas, Señor, tu voluntad a través de tu palabra. En tu nombre, amén, Señor. Hermoso texto, ¿no? Hasta ahí, vamos, el domingo pasado vimos la oración del Señor, vimos lo que pasó con los discípulos, vimos que los discípulos se durmieron a causa de... ¿De qué se durmieron los discípulos? La tristeza. Aparte del cansancio, de la tristeza, lo dice Lucas, versículo 45, estamos en el contexto, hermanos, vengan al inductivo, es un privilegio. El inductivo, el estudio inductivo que tiene la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana, nos mantiene en línea. ¿Cómo en línea? Los mantiene en el texto que estamos viendo. No estamos inventando un material, no estamos dando el libro de o de aquel o de este, estamos dando Biblia. Yo no sé si usted lo considera importante. Por ahí, por ustedes dicen: ¿para qué voy a las 11 y total lo hago en mi casa? Pero la idea es compartirlo. ¿Para cuántos es una bendición el inductivo?
¿Cuánto están aprendiendo? Yo compartí eso con algunas iglesias esta semana y dicen, la verdad, yo estuve en uno, dice, veo cómo la iglesia está sumergida en la palabra, no en otra cosa. Así que paréntesis, ¿no? Seguimos en línea con Lucas y ese era el contexto de los discípulos. Por eso el versículo 47 arranca diciendo, mientras todavía estaba él hablando. Inductivo, ¿qué estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando? ¿Y de qué estaba hablando? Bueno, no es tiempo inductivo ahora, che. Ahora es tiempo de predicación. Pero lo vimos recién, hace un momento. Estaba hablando con sus discípulos. Estaba diciéndole, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y oren para no entrar en tentación. Ese es el contexto del versículo 47. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En el huerto. Llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12, un énfasis. Iba delante de ellos, ¿de quiénes? De esa multitud, y se acercó a Jesús para besarle. Miren, lo que nos muestra el texto, tanto el versículo 47 al 53, realmente son reacciones. No solamente son reacciones, sino que vemos personas, hay personajes que componen el texto, y por lo menos vemos 4. Nos muestra en el versículo 47 una multitud, nos muestra a Judas, versículo 48 y 47, nos muestra los discípulos, versículo 49 al 50, y por sobre todo, en el texto está el Señor, y termina el Señor el texto diciendo, es el tiempo de ustedes, es el tiempo de las tinieblas. Y el centro del texto es el Señor. Pero el Señor cierra este texto que nos toca hoy. Así que nos va a mostrar reacciones. En primer lugar, ya hemos orado, hemos leído, vamos a ver que se presenta un grupo que la Biblia lo describe, el texto lo describe como una multitud, o Reina Valera dice una turba, un grupo. Y vamos a leer el versículo 47, por favor, hermano. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Bueno, lo interesante de este texto, hermano, es que también están los tres evangelios sinópticos, aparte de Lucas, están en los 3 evangelios. Cada uno de los 4 evangelios muestra de manera detallada los personajes, las reacciones, los dichos de Jesús, en un momento histórico de nuestra redención. Y obviamente la reacción del Señor. Lo primero que muestran, miren, yo les voy a leer, por ejemplo, Mateo 26, 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, dice. Mucha gente, con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Cada uno de los evangelios aporta datos, es como un complemento, va viendo toda la escena completa. Voy a Juan 18, Juan 18 dice, también Judas, versículo 2, el que le iba a entregar, con un dato interesante, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte, dice las Américas, la cohorte romana, y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Mientras el Señor estaba en esa tranquilidad del huerto, luna llena, el tiempo de Pascua, había luz, porque había luna llena, más allá del bosque, de las plantas del Getsemaní. De golpe esa tranquilidad se rompe por toda esta multitud que viene. En escena aparece Lucas liderando esa multitud. Algunas cosas interesantes que pasa, que lo hemos visto, es que más allá de toda la advertencia del Señor, Judas continuó con su plan.
algunos autores han escrito cómo habrá sido la metodología de Judas en esa noche. Por ejemplo, dice que él tenía que encontrar a algunos de los dirigentes religiosos para que se reunieran a los demás. ¿Recuerdan Lucas 22 que al principio que leímos que Satanás había entrado en Judas, complementando con los otros evangelios? Él se levanta de la cena y se va. Ninguno de los discípulos da por sentado de que él sea el traidor, que él sería que lo iba a entregar, y cada uno de los discípulos dijeron: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Señor, ¿seré yo? Pedro lo codea a Juan, dice: preguntale quién es. Nadie se dio por aludido. Judas salió esa noche de la cena, tenía que encontrar a los dirigentes judíos, religiosos. También era necesario convencer, esto es un dato interesante, al comandante de la guarnición romana en la fortaleza de Antonias, donde estaba ahí, también estaba liderando Pilato. Tenía que convencerlo para proveer tropas. ¿Para qué? Soldados, para arrestar al Señor, para ir contra el Señor de noche. Y obviamente Judas sabía el hábito que tenía el Señor de ir al huerto de Getsemaní. Era terrible, ¿no? Porque ¿cuántos años? 3 años de ministerio, y el Señor tuvo ¿cuántas semanas, meses, días al lado de Judas, una y otra vez, escuchando el Evangelio? Y él planea hasta último momento toda esta traición. Juan 18:3 dice: tomando la cohorte romana y a varios de los alguaciles, los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. No sé, por ahí usted lo ha leído muchas veces este texto, pero no reparan que Judas no conocía realmente al Señor. Dice que la cohorte romana, ese detalle que pone Juan, estaba compuesta de 600 a 1000 soldados romanos, con todo lo que es su fuerza abrumadora. Usted entiende, una cantidad de 600 personas a 1000, lo que es mucho. Es mucho, sumado a las armas. Todo ese grupo estaba compuesto, según el versículo 52 y los evangelios, por los sumos sacerdotes, los oficiales del templo, los ancianos, o sea, el concilio, los escribas, y sumado a eso, sumado a todo ese grupo, la fuerza romana, que se cree que no ha sido 1000 hombres o 600. Se cree por historia que podrían haber llevado 200 para no descuidar Jerusalén, que estaba con toda la fiesta de la Pascua, para no tener una revolución judía contra los romanos. Igual 200 más los líderes es mucho. Con armas, linternas y las Américas dice garrotes. Juan 18:3 fue allá con linternas, antorchas y armas. Llegó preparada la turba para arrestar al Señor como si fuera un peligroso criminal, porque tenían que escape. Linternas, eran antorchas, palos que se embebían y se prendían fuego, y lámparas de noche para iluminar. Digo, pero ¿para qué tanto? ¿Vieron cuando atrapan acá en Argentina o en algún país algún narco? En la semana atraparon algunas personas en Argentina. Ustedes saben, no vamos a decir porque nos ven en cualquier país, no entienden nada. Pero cuando atrapan a algún mafioso y van con tanta gente para uno, con armas, tiran la puerta abajo y entran, y uno lo ve que lo acompañan después a declarar con todo, policías, patrulleros, ejército, astronautas y cuantas cosas. Y uno dice, parece una puesta en escena por un hombre. Bueno, tendrán sus razones, pero realmente eso dijo el Señor. El Señor dijo en versículo 52 después: tanto. Miren, leemos el versículo 52, por favor. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos:
que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Lo que le está diciendo el Señor es, han salido como contra un ladrón. ¿Saben que ellos pensaban que quizás el Señor se escaparía entre los árboles, se escondería, entonces había que alumbrar y tener cuidado con los discípulos también, porque serían peligrosos? Realmente, dice, estuve todo el tiempo con ustedes, enseñando, sentado en el templo, en las barcas, sané enfermos, curé leprosos, di vista a los ciegos, perdoné pecado. Y Judas estaba liderando esto. Entonces dice, tantas cosas, 200 personas, el ejército romano, tan bruto, tan abrumador, llegando ahí. Esa es la escena para que entremos en la atmósfera del texto. El silencio del Getsemaní. En ese silencio irrumpe Judas con toda esta turba, toda esta gente, como dice, toda esta multitud, con armas, con linternas, antorcha, equipos láser. Todo. Si lo hubiesen tenido, lo hubiesen usado. Helicóptero, reflectores, todo ahí para buscar al Señor. Algo interesante, ¿no? Porque Salmo 14:1, por favor. Fueron injustos porque nunca el Señor había cometido ningún acto ni contra Dios, ni contra el judaísmo, ni contra el César. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta multitud fue injusta. Lo que Judas estaba haciendo fue injusto. Fueron necios, como dice el Salmo 14. No tenían motivo para odiar. Judas no tenía motivo para odiar así. Los líderes sí, porque el Señor había pateado su negocio, había denunciado su hipocresía. Odiaban al Señor. Eran necios, como dice el Salmo 14. Odiaban al Señor. Cobardes, porque fueron contra un Galileo manso, con armas. Y la blasfemia de ir contra el Hijo de Dios, como él dice, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahora, hermanos, antes de salir de este punto y ver cómo fue el contexto y cómo fue la multitud que venía, esa multitud representa al mundo hoy. Esa multitud nos representa. El mundo odia a Dios. Hoy una hermana decía en el inductivo, ¿no? Somos malos. Y suena que incomoda, ¿no? Somos malos. Repitamos juntos. Somos malos. Soy malo. Soy mala. De nacimiento. Eso dice Salmo 14. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Somos malos y aún regenerados, salvados por el Señor, luchamos con el pecado. Y decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo humano? Luchamos contra el pecado. El mundo odia a Cristo. No creas que la gente es buena. Te venden eso en la televisión. La gente es buena. El argentino es bueno. El argentino es corrupto. Como todo ser humano. Es malo. Necesita de Cristo. Romanos, miren, Romanos, si ustedes estudian, hemos estudiado también Romanos, aparte de los Evangelios, capítulo 1 al 4 inclusive te muestra como una tomografía del ser humano, te muestra lo malo que es, lo malo que somos. Por consiguiente, Romanos 1:24, Dios lean todo porque yo agarro una parte acá. Dios los entregó a la impureza en la lujuria, Romanos 1:24, y en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A quiénes? Al ser humano. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
El viernes o el jueves era el día de la Pachamama en Argentina. ¿Sabían eso, no? ¿Saben lo que es la Pachamama? Es el dios de la tierra, la diosa de la tierra. Y estaban ahí todos compartiendo. Gracias Pachamama por la tierra. Bueno, eso está diciendo. Honraron más las criaturas que al Creador. Honran más a los animales que a la vida humana. ¿Vieron la revolución ahora de los veganos? No comen carne, pero abortan bebé. Dan todo con la mochilita y el pañuelo verde. Es estúpido. Ni siquiera tienen una convicción firme. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron su función natural por la que es contra naturaleza. Versión Las Américas, estoy leyendo Romanos 1:26. Si tenés un problema con esto, no es conmigo, es con la Biblia. Y la Biblia es inspirada por Dios. Es autoritativa, es perfecta y es inerrante. Cambiar esto es decir no creer en Dios. Vos te fabricás tu propio Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, ustedes saben de qué habla acá, se encendieron en la lujuria. No se descubrió en el siglo XX esto, ya pasaba desde la antigüedad. Unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Romanos 1:28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Por qué el mundo hace lo que hace? Porque Dios los abandonó. Los entregó. ¿Por qué? Porque ellos niegan a Dios, porque el hombre odia a Dios, porque el hombre es malo. Estando ellos todos llenos de toda injusticia. ¿Ven? No lo inventó la hermana Ruth esta mañana. Romanos 1:29, léalo. Dice que estamos llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidio, pleito, engaño, malignidad. Son chismosos. Levanten la mano, ¿quiénes son así? Todos vinimos así. El Señor nos perdonó, nos limpió, nos regeneró. Y si no tenés a Cristo, sos así. Y luchamos contra estos pecados aún regenerados. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. No lo hacen mis hijas solamente, todos, yo también lo he hecho. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Uno dice, ¿cómo puede llegar? Anoche me escribía Dani de Estados Unidos, dice, ¿cómo puede ser la maldad tan grande, entrar a un shopping y matar a toda la gente? Se escuchaban los tiros y como que la gente caía. Él sabe, ¿no?, la tragedia que ocurrió. Pero no está más lejos de lo que ocurre en Argentina o en otro lugar del mundo. Esos son los hombres. ¿De dónde salen las guerras, los pleitos, los asesinatos? Del corazón del hombre. Lo dijo el Señor, por eso lo odiaban. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Díganme, si no se hacen ya las leyes para aprobar y se agradan con los que son igual que ellos. Bueno, la Biblia es clara, ¿no? Esta multitud identifica también al mundo. El mundo odia a Cristo. Lo odia. Amén por su gracia, ¿no? Y esta hermana decía, siendo tan malos, ¿cómo podemos entender el amor de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tan malos, tan mala, son mala. Más mala que una araña, como decíamos, ¿no? Pero somos malos. Somos malos. Mas Dios muestra su amor, en que siendo tan malos, Cristo murió por nosotros. Así que no se puede entender.
ese amor. Segundo reacción, la multitud reaccionó así. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así, y ahora el Señor empieza a quedar solo. Van a ver ahora. Versículo 47 al 48, por favor, hermana. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué terrible, ¿no? Acá vemos otro personaje que aparece, obviamente está mezclado entre la multitud, no mezclado porque él va al frente, él lidera la multitud. Y él había hecho arreglos de cómo entregar al Señor. Y la señal que había dado era un beso. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En los judíos el beso, como en muchas partes de la cultura y aún en la nuestra, era un símbolo de amistad y afecto. No solamente un beso, sino que también aclara Juan que abrazo. Era un abrazo. Era una señal tan íntima y significativa en la cultura judía como el beso, ya que era símbolo de afecto, respeto entre las relaciones familiares, fraternas y académicas, con los rabí también. Y ese gesto se convirtió en el símbolo de traición hasta estos días. El beso de Judas. Es interesante porque yo tengo acá ya impreso Proverbios 27:5, es como ver que eso se cumplió en Judas, ¿no? Proverbios 27:5 y 6 dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. O el beso del que aborrece, dice Reina Valera 60. Judas usó uno de los símbolos más lindos, más fraternos para entregar al Señor. Fue toda una fachada. Algunos dicen: ¿por qué no usó los pies, dar la mano, tocar el borde del manto? Porque eso descubrió aún más lo desvergonzado y desfachatado de este hombre. Podría haber usado otra señal, usó un beso. Eso nos muestra que el tipo no amaba al Señor o lo odiaba. No había cumplido, como estuvimos viendo, sus expectativas. Él robaba la bolsa, ¿se acuerdan que lo vimos? Los mismos discípulos nunca sospecharon de él. Usó un beso. Mateo 26:48 dice: y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, pero que fue consciente de lo que hacía. No fue que un pobre Judas fue tentado y él cayó en traicionar al Señor. No, él lo planeó. A diferencia de lo que vamos a ver, la negación de Pedro. Pedro fue soberbio y orgulloso, pero Pedro amaba al Señor. Pero dice: al que yo bese, Mateo 26:48, prendedle. Fue consciente de lo que hacía. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. La idea es que lo abrazó. Qué terrible. El Señor le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mateo 26:50 dice: y Jesús le dijo: amigo, haz lo que veniste a hacer. ¿A qué vienes? Entonces ellos se acercaron, le echaron mano y le prendieron. Terrible. ¿Saben qué? Yo tengo acá a mi izquierda, ¿lo ven? ¿Lo que hay? ¿Qué hay? Hoy lo prepararon otros hermanos, la Santa Cena. Judas se entregó al Señor con el beso. Ahora, para la iglesia, el símbolo de fraternidad, de amor, de recordatorio, de compañerismo, de intimidad con el Señor, dicho por el apóstol Pablo, es la cena. No estoy diciendo que vas a entregar al Señor y vas a tomar la cena, pero Pablo puso mucho recaudo, las Escrituras ponen mucho recaudo en la cena. ¿Por qué? Porque es un elemento santo, es un recordatorio que él hizo. Lucas 22, no lo busquen, 14, se llegó la hora, se sentó a la mesa con él,
y con él los apóstoles, y le dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. A partir de ahí después viene la cena, que la iglesia primitiva, dado por el Señor, comienza a practicar. Pero el Señor lo identificó como algo intensamente pasional. Dice: no lo voy a comer más acá, lo comeré después con ustedes en el cielo. Y eso nos incluye. Yo pensaba en la reacción de Judas, decir: wow, con un beso, con algo tan lindo, tan íntimo, qué falso el tipo, qué malo. Pero muchas veces también puede pasar que como iglesia tomamos esto como algo común. Pastor, ¿este domingo toca la cena? Sí. Porque yo no sé si voy a poder ir porque... O la cena es algo normal. Hoy había cena. Y no nos damos cuenta qué significa, qué simboliza. Porque son símbolos. Ya lo hemos explicado. Es algo hermoso de trasladarnos a nuestra memoria que el Señor murió sustitutivamente por mí. Y que un día, por la gracia de Dios, el Evangelio llegó a mi vida. Usó distintos medios. Judas usó... Y bueno, la iglesia de Corinto, hermano, en lo más lindo que había, ellos tomaron indignamente la cena. ¿Recuerdan 1 Corintios 11? Dice que Dios había traído juicio sobre Corinto y los durmió. ¿Qué? ¿Que se durmieron en el culto? No, los llevó. Castigó la iglesia. Pastor, Dios no castiga. Sí, dígame. La Biblia dice que sí. Y estos hermanos tomaban la cena como algo normal. Ya saben que lo hemos enseñado, ¿no? Ellos se adelantaban al ágape, iban los que tenían más recursos primero, comían para que los que tenían hambre no vengan a comer, y ya no tienen casas para comer, porque toman esto como algo tan egoísta, y dice que Dios trajo disciplina. Hoy lo vamos a leer. Así que creo que tenemos que tener en cuenta estos símbolos y realmente valorarlo. Judas usó un beso. Y el Señor, en una exclamación, versículo 48, dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Las oportunidades se habían agotado por 30 piezas de plata. Era nada. Y ya estaba profetizado. Vamos a ver cómo reaccionan los discípulos, versículo 49 al 50. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Todo este cuadro, están en el huerto, ¿no? Están con su mente ahí. Todas las linternas, todas las antorchas, las armas, los soldados romanos, imagínense, todos vestidos, grandotes, con las armas, las espadas. Entre las filas se veían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los mismos que habían acosado al Señor con las preguntas tratando de hacerlo caer. Al frente Judas y los discípulos atrás. ¿Pero qué le viene a la mente a los discípulos? Lucas. Cuando dice, bueno, ahora tienen que tomar alforja, ahora tienen que tomar esto y tienen que tomar espada. Señor, acá tenemos... basta, dijo el Señor. Pedro, muy literal, siempre tomaba las cosas literalmente y no entendía. Porque la Biblia dice que el Señor después le abrió el entendimiento. No entendían, saltó. Eso lo dice, lo registra Juan 18. Si quieren ir ahí, Juan 18, 4 al 9. Pero hay algo que ocurre antes, es interesante porque yo creo, hermanos, que los discípulos tomaron valor al ver esto. Por eso les digo que los 4 evangelios se complementan en este texto. Algo ocurre antes que Pedro salte. Y en Juan 18 dice que Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Eso solamente lo registra Juan. Recuerden que Juan exalta la divinidad de Cristo. Que Jesús es Dios. ¿Tenés un problema con eso? Tenés un problema con las Escrituras. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Y con la cruz dijo: consumado es, todo está hecho.
Y ellos le respondieron, buscamos a Jesús el Nazareno. Y él les dijo algo que resalta Juan, es los nombres de Cristo. Y uno de los nombres es Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Cuando él dijo, Juan 18:6, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Impresionante, ¿no? Algo ocurrió ahí. Algo ocurrió. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad de ir a estos, para que se cumpla la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Qué bárbaro. Pero uno de ellos saltó, y las Escrituras nos dice Juan 18:10, que fue Pedro. Entonces, Juan 18:10, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Juan es el único que dice el nombre del que saltó, porque la idea es que saltó y le apuntaba a la cabeza. Los mismos estudiosos lo dicen, no le apuntó a la oreja, no tenía tanta precisión. A ver, le voy a cortar la oreja. Sí, no, le apuntó a la cabeza y el hombre se ha corrido y le amputó la oreja. Fue terrible. Y Juan registra que el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, Juan 18:11, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Pero Pedro fue muy literal y entendió el hecho de tomar espada. Bueno, ahora actuemos nosotros, nos jugamos por el Señor. Lo interesante, dice versículo 51, Jesús dice, deteneos, basta de esto. Y Lucas, hermanos, es el único que registra que Jesús sana la oreja del siervo. ¿Cómo? No sé, pero es el Dios viviente. Él nos hizo del barro. Él hizo la creación en 7 días, en 6 días y en el 7º día descansó. Él puede crear una oreja así. No usó implantes, no vino un médico enseguida con un implante y trataron de suturar la oreja. Él lo hizo en el momento, tocó la oreja y la implantó. La creó, no sé qué hizo, pero hizo un milagro. Algunos dicen que la oreja había quedado colgada de un pedazo de piel. La espada tenía filo, le amputó. No importa. El tema es que ese milagro seguramente trajo dudas. Y el Señor da 3 respuestas a través de los evangelios de ese milagro. Miren, Mateo 26:52, hermanos, si pueden leer. Mateo 26:52, el Señor reprende a Pedro y le dice por qué no tenía que usar la espada. Porque ellos creyeron, bueno, ahora es momento de empezar a defendernos. 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Bien claro, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Eso lo dijo en este acto cuando el Señor en Lucas pone la oreja a Malco y dice, volver tu espada a tu lugar, a tu sitio, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Qué estaba diciendo ahí? Bueno, que la pena capital la tenían las autoridades, no ellos. Y no voy a entrar a hablar de eso porque no es el tema. Pero lo que está citando ahí el Señor, la cosa no se defiende con armas. En segundo lugar, Mateo 26:53. O pensáis, solamente lo dice Mateo, por eso es lo lindo de complementar los evangelios. Mateo dice, o pensáis, le dijo a Pedro. ¿Quieren leerlo, hermana? 26:53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Wow. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? La reacción, estamos viendo la reacción de los discípulos. ¿Qué hicieron? Muchísimos ángeles. Solamente un dato. Un solo ángel, según Segunda de Reyes, no lo busquen, 19:35. Un solo ángel mató. Sí, usted no sabía que los ángeles mataban.
dulce compañía. No. Tiene que estudiar la Biblia y vea lo que es un ángel. Hay ángeles caídos, malos, y ángeles... Bueno, pero todos están bajo la soberanía de Dios. Cerramos paréntesis. Un solo ángel. Segunda de Reyes 19:35 dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios, cuando los demás se levantaron por la mañana y aquí todos eran cadáveres. ¿Quién lo hizo? Un ángel. Cerramos lo que el Señor está diciendo. Pedro, yo puedo decir que baje 12 legiones de ángeles, no queda ni el mundo, no queda nada. Pero ¿qué nos está diciendo en esta respuesta del Señor? Bueno, primero, que la cosa no se defiende así. Y segundo, que Él se entregaba. Él se entregaba. En tercer lugar, Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En tercer lugar, hermanos, ¿por qué el Señor reacciona contra lo que hizo Pedro y los discípulos? Porque los discípulos le habrán dicho: dale Pedro. Lo habrán empujado para que pegue mejor. No se arregla así. Yo me estoy entregando, pero las escrituras se tienen que cumplir. Las escrituras se cumplen. Todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Mateo 26:56. Leemos 26:56 nuevamente. Dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cuántos se fueron? Todos. Ahí es donde vemos lo que vimos el domingo pasado con el pastor Cristian. Dice que en la oración, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, de tristeza se durmieron. Y creo, hermanos, que en este momento, dice también Marcos 14:50, y abandonándole huyeron todos. Y agrega Marcos 14, que este era Marcos 14:51, cierto joven le seguía, vestido solo de una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. ¿Quién era? Marcos. Pero después lo hemos visto en el Evangelio de Marcos. No quedó nadie. Y la idea que se cree, atrapando al Mesías, quien ellos creían que iba a ser un conquistador, establecería el reino mesiánico, aplastaría a los romanos, aplastaría la opresión. Todos estarían liderando. Además, los discípulos: Señor, podemos estar a tu izquierda, a tu derecha. ¿Quién puede estar a tu derecha? ¿Quién puede estar más cerca? Todo eso fue aplastado por la tristeza. Y en este momento, en que los romanos vienen a agarrar al Señor, los enemigos religiosos vienen a atrapar al Señor, uno de los 12 lo entrega al Señor, los discípulos reaccionan, dicen: bueno, vamos a empezar a pelear. Hay que pelear. El Señor dice: no. Se tienen que cumplir las escrituras. Y le coloca la oreja a Malco. Los discípulos dicen: este es el total. Ya está. Este no es el Mesías. Estamos defraudados. Se fueron todos. Camino a Maús, después lo vamos a ver, que ellos seguían con ese peso. El que iba a ser el Mesías está muerto. Pero algunas mujeres vieron, dicen que ha resucitado, nosotros no lo hemos visto. ¿Se acuerdan que el Señor se acerca y camina entre ellos? Hermanos, esa fue la reacción de los discípulos. El Señor le enseñaría una gran lección. Luego aparecería Pedro. Pedro ahora, el domingo que viene, vamos a ver, lo niega al Señor muy mal, hasta al punto de maldecir. Pero ya Pedro se empieza a alejar del Señor. El Señor los buscaría, los restauraría, les daría una lección para toda la vida que nos llega hasta el día de hoy. Pero por último termina la reacción del Señor, versículos 52 al 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo,
No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo: han salido con espadas y garrotes como contra un ladrón, como contra el peor criminal, como contra Barrabás. Y cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano. Él los confronta ahora. Él les dice: ¿realmente están viendo lo que están haciendo? Ustedes realmente no me llegaron a conocer, y a lo suyo vino y no le conocieron y no le recibieron. Y si ustedes están todavía en Getsemaní, están ahí todavía, ¿no? Están en la oscuridad de la noche, la luz de la luna llena. Pedro ya había saltó sangre de la oreja de Malco, el Señor la sanó. Y ven, levanten la mirada y miren las filas de la multitud. ¿Lo ven? Están los soldados romanos con las armas, los garrotes, las espadas, y ya todo listo para pelear porque lo habían atacado. De repente el Señor, en un acto de misericordia, sana y todos quedan asombrados. Pero aún así, con semejante milagro no creen. Entre paréntesis, creemos que algunos de ellos podemos imaginarnos que en la predicación de Pedro, de Hechos 2, creyeron. Podemos hasta especular que Malco se acercó después al Señor. No sabemos. Pero lindo saber que la predicación de Pedro fue clave luego con toda esta gente. Dice que muchos sacerdotes, muchos líderes obedecieron a la fe. Pero entre todas esas filas que estaban ahí, se veían algunas caras. ¿Qué caras se veían? Los fariseos, los escribas, los mismos que lo habían acusado y acosado durante su ministerio. En realidad el Señor había sido y era un profeta pacífico que se sentaba cada día en el templo enseñando a la gente. Su vida había sido un libro abierto. Si hubiera sido culpable de algunos delitos, que estaban a cargo de la ley y el orden, habrían tenido oportunidad para apresarlo. Pero Lucas 22 nos dice también al comienzo que temían al pueblo, porque todo el pueblo le seguía. Un dato interesante que dice que para la superstición judía, la noche, creo que lo vimos también, siempre fue símbolo de tinieblas. La noche siempre fue símbolo de demonios, de actividad demoníaca. Y el Señor lo dice en versículo 53. Cuando estaba cada día en el templo, no me echasteis mano. ¿Por qué? Porque no era la hora. Y por la cobardía de ellos. Pero ante la soberanía de Dios no era la hora. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Como pastor, el Señor está diciendo que ahora les da a ellos la autoridad para hacer con Él lo que quieran. No, yo no lo digo. Miren, acompáñenme ahora sí todos, por favor. Hechos 2, 22 al 24. Y esto te explica un poco el Evangelio. Comenzamos viendo que todo hombre, todos somos malos. Todos somos malos. Naciste mala, morirás mala, por eso mereces el infierno. Y Dios sigue siendo justo si te manda al infierno y manda a toda la humanidad al infierno, porque no merece su gracia, no merece su misericordia. Dios es justo aún si no elige a nadie para salvación. Pero Él ha demostrado amor. Haciendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, Hechos 2:22 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Escuchen, la predicación de Pedro es este. Sí, este Pedro, el que saltó con la espada y le cortó la oreja a Malco. Muchos días después, no mucho, Pedro estaría predicando esto. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis, porque sabían. A este, Hechos 2:23, miren esto, entregado
por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Wow, ¿quién entregó entonces a Cristo? Sí, Dios ya conocía, pero ¿quién lo entregó? Dios mismo. ¿No sabías? Dios mismo entrega a su Hijo. Clavasteis en una cruz, los utilizó a ellos. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y matasteis. Y le matasteis, repito, a este, ¿quién? A Cristo, entregado por el plan de quién? De Dios. Y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Acá Pedro está hablando a los judíos. Ahora, 24. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, de la muerte. La reacción del Señor, lo que está diciendo el versículo 53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echaste mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¡Wow! Es Dios quien lo está haciendo. Dios está entregando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Eso soluciona la primera parte cuando empezó el mensaje. Somos malos. Entonces, alguien justo debía morir por el malo. Eso se llama sustitución. El versículo 23 se refiere al Señor. Dios entregaría a Jesús en sus manos por su plan predeterminado, pero no quedaría allí. Versículo 24 de Hechos 2, versículo 24, Dios mismo lo sacaría de la muerte. Por eso Isaías 53:7, con esto terminamos y ya pasamos a la cena. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pedro, ¿ves? Yo podría haber pedido 12 legiones de ángeles. Pedro, no es con espada. Pedro, se tiene que cumplir las escrituras. ¿Cuál es esto? Isaías. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar a Jesús? Dios mismo. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Amén. Amén. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Todo, hasta cada detalle lo vamos a ver en la cruz. Aún en la cruz orando por los transgresores. Si todavía no has tenido un encuentro, llámalo un encuentro, recibir al Cristo, creer en Él, confiar, derramar tu vida delante de Dios, este es el momento. Este es el momento. Decirle, Señor, soy malo, soy mala desde que nací. En maldad me concibió mi madre. No aprendí a pecar. Vino en el paquete. Yo ya era mala. Yo ya era malo. Necesito que me salve. Fue por mí. Eso fue por mí. Esto fue por mí. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermosos los evangelios, Señor. Qué hermoso es que cada domingo en el púlpito sobresalga tu persona, Señor. Tu amor, como hoy se decía, que no podemos entender. Gracias, Padre. Oramos por aquellos que todavía no
no entienden la obra, Señor, de salvación, a la cual tú les tienes que revelar, tú les tienes que hablar como fue a Lidia, la vendedora de púrpura. Ábreles el corazón, Señor, para que ellos puedan ser salvos. En tu nombre, amén, Señor.